Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de ejercicios o de retiros espirituales con la cual mostramos nuestra disponibilidad para recibir todo cuanto el Señor nos dé, todo cuanto nos diga y hacer cuanto nos mande. Tenemos en este momento un pequeño, grande problema. Vienen 18 personas de Madrid y quedaron de llegar sobre las 10:30. Vengo a dar unos rodeitos antes de comenzar la charla propiamente dicha, pero toda teniendo que ver con lo que vamos a decir. En el título que le he propuesto a esta reflexión, he indicado dos mujeres y un canto. Y naturalmente que tienen que ver, inmediatamente aparece, que es María, Isabel y el canto del Magnificat. Y por eso en la figura les presento esa visitación de María a Isabel y como que dice la intercomunicación que se da entre los hijos de ambos por la acción del Espíritu Santo. De fondo voy a tratar con dos textos que conocemos bien. Son dos anunciaciones. La primera anunciación es la de Zacarías y la voy a leer como para que la tengamos presente porque luego no la voy a volver a leer. Dice: hubo en días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en los mandamientos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el turno de su grupo, le tocó en suerte, según el uso de los servicios sacerdotales, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración, a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar. Y al verlo Isaías se turbó y se llenó de temor. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. Entonces, tengamos presente bien las circunstancias de esta anunciación. En Jerusalén, en el templo, a un sacerdote anciano que está oficiando el culto oficial de Israel. Y luego, pues el otro texto de anunciación es el siguiente, es de la anunciación de la Virgen María. Al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando donde ella estaba dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Y estos dos
Estas dos anunciaciones, después de que se dan los respectivos nacimientos, culminan naturalmente en cánticos de la una y de la otra. Pero el pasaje al que voy a hacer referencia es precisamente al de la visitación. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel, y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con una gran voz decía: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz tú que has creído que se cumplirá todo cuanto se te ha dicho de parte del Señor. Estos tres pasajes los conocemos bien de memoria y hemos hecho muchos análisis sobre ellos, pero ciertamente siempre tenemos muchos mensajes que vamos entendiendo en la medida en que vamos comprendiendo y ahondando en nuestra vida interior. Todos estos pasajes de la Biblia, bien sabemos bien, que ciertamente tenemos que leerlos. Pero cuando San Juan de la Cruz nos dice que consideremos la vida de Jesús para poderle imitar, apunta mucho más que a una lectura. Y apunta mucho más que a una especie de estudio bíblico, exegético, hermenéutico de los textos, que son importantes, esos estudios. Pero ninguno de esos estudios suplanta lo que es el saborear interiormente el texto, confrontando nuestra experiencia, dejándonos interpelar por él y permitiendo que ese texto tome también carne y se haga vida en nosotros. Eso sería todo el proceso sapiencial de la lectura de la Escritura. Es decir, leer la Escritura gustándola, saboreándola, haciendo de ella, como quien dice, aquel pan que alimenta, ciertamente iluminando la mente y el corazón, pero haciendo crecer interiormente la experiencia de Dios. Entonces, no por repetidos, porque en este Adviento los vamos a leer por lo menos 2 veces cada uno, pero ¿cuántas veces los hemos leído en nuestra vida? No por repetidos, dejan de ser siempre un regalo y un alimento. Un regalo que Dios nos ofrece y un alimento que, si lo tomamos en ese sentido sapiencial, tiene capacidad y eficacia para ayudarnos a crecer en la experiencia de Dios. Y al mismo tiempo, en la medida en que vamos creciendo en la experiencia de Dios, se nos va iluminando el texto y lo vamos gustando más. Dice que ya están pisando las goteras de Ávila, pero solamente quería hacer otro circunloquio, y es que este pasaje, estos 3 pasajes, suelen tener muchas lecturas. ¿Y por qué suelen tener muchas lecturas? Porque son condensaciones profundísimas de la palabra de Dios. Sabemos bien cómo es el proceso de composición de los evangelios y que el primer capítulo que se escribió no fue precisamente el de la anunciación de nacimiento. Lo que llaman los evangelios de la infancia fueron los últimos que se escribieron. Lo primero que se escribió sería la experiencia del resucitado, las apariciones del resucitado y los encuentros con el resucitado.
desde la experiencia y los encuentros del resucitado, miraron al crucificado y entonces entendieron e hicieron una unión preciosa. El resucitado es el crucificado. Y por eso algún teólogo, el von Balthasar, dice que los evangelios no son más que la presentación de la resurrección del Señor, de la pasión, muerte y resurrección del Señor, precedido de un largo prólogo. Porque resulta que desde la unión que hicieron, el resucitado es el crucificado, vieron toda la vida pública de Jesús. Y naturalmente ya tenían unas gafas para mirar la vida. Tenían la experiencia del resucitado, su identidad con el crucificado, y con eso ya miraron todo lo que había hecho y dicho Jesús. Si no hubiera resucitado, lo hubiéramos mirado desde las gafas del crucificado y la visión sería muy distinta. Y si no hubiera muerto y resucitado, no hubiera pasado de ser un anónimo más en la historia de la humanidad. Más o menos lo que nos pasa a nosotros. Fíjense que ciertamente, ordinariamente, miramos nuestra vida desde la óptica en la cual nos encontramos actualmente. Pues bien, entonces fijémonos que todos los episodios de la vida pública están llenos de alusiones y de dichos que solamente se podían decir desde la experiencia del resucitado, como por ejemplo el famoso anuncio de la pasión. Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a sufrir mucho, va a ser escupido y ultrajado por los hombres, va a ser muerto y sepultado, pero al tercer día resucitará. Eso no lo podían decir en ese contexto, porque ni siquiera sabían qué significaba resurrección. Eso lo pueden decir desde la vivencia presente que tienen de la presencia del resucitado en la comunidad. Y ya luego nos venimos para los evangelios de la infancia, que son minuciosamente hechos. El evangelista Lucas, por de pronto, quiso poner en estos evangelios de la infancia una clave de lectura de todo su evangelio. Y entonces lo conectó admirablemente con la resurrección del Señor, pero también con toda la historia de la salvación. Y por eso vemos que el cántico de María es un cántico que tiene detrás de sí mucha carga de la expectación mesiánica, de los anuncios proféticos y de las promesas del reino. Pero sobre todo tiene una expresión que lo delata como confesión de la resurrección. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Esa expresión solamente podía decirla desde la experiencia del resucitado. Entonces fijémonos que en esta charla que vamos a tener, vamos a hacer un acercamiento ingenuo. Voy a proponer lo que llamaría una ingenua lectura espiritual de estos textos, porque a mi parecer, dentro de una jornada de retiro espiritual, es lo que mejor nos viene. Podríamos aquí meternos en una clase importantísima sobre la hermenéutica y la exégesis de cada uno de los versículos de estos textos, y sería con provecho, pero me parece que podemos sacar más provecho si lo hacemos en esa ingenua lectura de el espiritual que trata de saborear lo que Dios le concede a través de su palabra. Bueno, pues hemos tenido un cuarto de hora de cortesía y ya no vamos a alargar más el asunto. Les voy a explicar el título, Dos mujeres y un canto. Este título no es mío. Con este título, la licenciada María Rosales Busch presentaba una reflexión sobre la visitación de la Virgen María a su prima Isabel en la Asamblea General de la Conferencia de Religiosos de Santo Domingo en 2015. Afirma ella, en este pasaje resalta que en Lucas nos encontramos no solo
con el cántico profético de María, el Magnificat, sino también con fíjense esto, con la reunión de dos mujeres con muy profundas y significativas palabras en sus labios, palabras de acción de gracias, profecía y alabanza a Dios. Es un encuentro en el que no hay varones más que Zacarías, pero él se mantiene mudo. En este silencio resuenan las voces femeninas de Isabel y María. La escena se desarrolla en un ambiente doméstico tradicionalmente femenino, donde las mujeres toman la palabra, a la vez que encarnan y proclaman la misericordia de Dios, y sobre ellas se derrama el Espíritu Santo, porque tienen la sabiduría para interpretar la Escritura, para ver cómo acontece en ella, para recibirla como un don actual de Dios y al mismo tiempo para proclamarla y hacerla gustar a todas las generaciones. Entonces, con base en esa introducción, les voy a presentar el primer puntito, que es un puntito que se los quise insinuar al leer los textos. Dos anunciaciones, dos contextos. Y entonces quiero establecer el contraste entre la anunciación a Zacarías y la anunciación a María. Ahí les dejo el esquema y les voy a ir leyendo lo que establecía en ese contraste. Cuando abrimos el Evangelio de Lucas, nos encontramos en primer lugar con dos anunciaciones: la anunciación a Zacarías y la anunciación a María. La anunciación a Zacarías se da en Jerusalén, centro político y religioso del pueblo judío. Quien recibe el anuncio es un varón, un sacerdote que ejerce el ministerio en el templo. Y el templo es espacio sagrado por excelencia y el lugar por excelencia del culto. El sacerdote en su turno está ofreciendo el incienso. La respuesta de Zacarías se debate entre el escepticismo y la incredulidad, y su pregunta es: ¿en qué conoceré la verdad de lo que me dices? Zacarías requiere una señal, y se la dan, pero muy desconcertante, pues queda mudo hasta que se cumpla lo anunciado. La falta de fe de Zacarías no impide que su hijo nazca, sea motivo de gozo y alegría para el mismo Zacarías, Isabel y para todo el pueblo, que gozarán con su nacimiento porque será grande ante el Señor. El niño así anunciado nace de Zacarías e Isabel, y en él se cumplen todas las expectativas. De Zacarías e Isabel resalta el texto que los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. En ambos casos, el ángel Gabriel anunciará, además del nacimiento de los niños, su nombre. El de Isabel y Zacarías se llamará Juan, el de María se llamará Jesús. En contraste con el anuncio a Zacarías, vamos a mirar cómo sutilmente y sin establecer ninguna palabra de ruptura, el narrador, el evangelista, nos pasa a una grandísima novedad de parte de Dios. Vamos viendo los detalles. En contraste, el nacimiento de Jesús se anuncia en un pueblo desconocido, en las montañas de Galilea, en la periferia del poder y de las celebraciones cultuales. Más que pueblo, Nazaret es una pequeña aldea perdida en las montañas, que nadie conoce y no se espera que de allí salga nada bueno. Este contraste entre lo grande y lo pequeño se mantendrá a lo largo del Evangelio. Pues mientras en Jerusalén Jesús es rechazado, torturado y crucificado, en Nazaret comparte 33 años de su vida, ofreciendo el perdón del Padre, aliviando el sufrimiento y ayudando a descubrir la grandeza de la humildad, de lo pequeño, porque Dios se ha hecho hombre, no para privilegiar
los templos, por grandiosos que sean, sino para poner su morada en nosotros y compartir nuestra vida. Adelante, hermanos y hermanas de la parroquia de San Estanislao, ¿no? Sí. Bueno, Estanislao de Cosca. a San Estanislao de Cosca, de la calle Atocha de Madrid. Vale, muy bien. Pues he de decirles que estamos meditando sobre la Anunciación y estamos estableciendo un contraste entre la Anunciación a Zacarías y la Anunciación a la Virgen María. La Anunciación a Zacarías vemos que es una anunciación hecha a un anciano casado en Jerusalén, en el templo, a un sacerdote que está ejerciendo su ministerio. Y en la de María vamos viendo que se trata de una anunciación a una joven virgen en Nazaret, en la vida cotidiana. Continúo con el texto. El anuncio del nacimiento de Jesús se dirige a una joven doncella, sin indicar dónde está ni qué está haciendo. De Zacarías se decía que estaba en el templo ofreciendo el incienso. Sin indicar dónde está ni qué está haciendo, pues se trata de una humilde aldeana cuya vida y trabajo importa poco en aquella aldea ignorada. Sin embargo, en su vida pública Jesús nunca ignoró el trabajo de las mujeres ni su dignidad. Las involucró en su ministerio evangelizador, las tuvo por amigas y en la resurrección fueron las primeras en creer, en dar testimonio y ser enviadas. Del Bautista se dirá que es hijo de Isabel y Zacarías, una pareja estéril, bendecida por Dios, lo cual se inserta en una praxis reconocida por Israel, según la cual nada es imposible para Dios, como en el caso de Abraham y Sara, padres de Isaac, o del Caná y Ana, padres de Samuel. De Jesús se anuncia algo absolutamente nuevo. El Mesías de Dios nacerá de María, una joven virgen, y nacerá por obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que está en el origen de su concepción y nacimiento. Nace como fruto del amor de Dios a toda la humanidad. Es un regalo que nos hace Dios a todos nosotros a través de María y de José. Si vemos los contrastes de lo grande, o sea, esta muchacha Isabel y Zacarías, pues fijámonos que son como el culmen de todo el Antiguo Testamento. Y realmente lo son. ¿Y el hijo suyo qué es? Es el último de los profetas de Israel del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Por eso Jesús va a decir de él, es el más grande nacido de mujer. Entonces fijémonos que sutilmente nos presenta el Evangelio muchas cosas. Nos hace entender que la historia de salvación comenzada desde la creación continúa, que no tiene rupturas, pero que no se estanca y que el Señor no nos deja estancar, que no nos deja envejecer, que saca vida de la ancianidad y de la esterilidad, pero que siempre está renovando y tiene capacidad para hacer las cosas totalmente nuevas, y por eso no se deja enmarcar en ningún esquema mental nuestro y nos vuelve todo el esquema al revés al presentarnos el mensaje de la anunciación a María y el nacimiento de Jesús. Con lo cual nos está indicando que aquella historia antigua, tan primorosamente conducida por Dios y el Espíritu Santo, ha llegado a la plenitud. Así lo entendió muy bien la comunidad cristiana y recordamos aquella síntesis que nos presenta Pablo cuando dice: cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, para rescatar a los que estaban bajo la ley.
Pues bien, esa novedad es la que nos está presentando en este contraste de las dos anunciaciones. Y vamos a dar un pasito más. Las características de la anunciación a María, que es un anuncio de alegría, de gozo y seguridad. Y entonces vemos las tres frases: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, no temas. Sobre esto voy a hacer esta breve reflexión. Mientras el anuncio a Zacarías comienza con la expresión no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada, María no está pendiente de ninguna respuesta porque no ha pedido nada. Por eso su anuncio es muy distinto: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El nombre de María se cambia por el de llena de gracia y apunta ya desde el comienzo a despertar actitudes fundamentales que hemos de cultivar para vivir nuestra fe cristiana de manera confiada y gozosa, como corresponde al regalo que Dios nos hace en Cristo. Alégrate, llena de gracia, alégrate, María, es la primera palabra que la doncella de Nazaret, que nada ha pedido, recibe de Dios. Alégrate es también la primera palabra que dirige Dios a toda criatura. Como bien nos han recordado tanto el Papa Beato Pablo VI como el Papa Francisco en estos tiempos, en que parece que nos abruman las incertidumbres y las inseguridades por las amenazas de todo género, el más elocuente distintivo de los seguidores de Cristo es no perder la alegría. Ambos nos han dicho: no nos dejemos arrebatar la alegría. Entre otras cosas, porque tiene un fundamento mucho más firme y fuerte que el fundamento ideologizado y frágil que nos ofrecen las ofertas del llamado estado de bienestar. Tal como agrega inmediatamente el texto bíblico, la causa de la alegría de María y también la nuestra es porque hemos hallado gracia ante Dios. María es la llena de gracia porque en su amor gratuito vivimos, sostenidos por su amor. Crecemos y luchamos. En este amor enfrentamos las contrariedades inherentes a nuestra condición de criaturas y también la gracia nos sostiene al completar nuestro itinerario vital a la hora de la muerte. Esta gracia, esa en la que estamos llenos, esa que hemos hallado ante Dios, es la gracia de Dios, su amor jovial a todos y a cada uno, la fuerza que nos sostiene para vivir los problemas y dificultades de cada día de una manera diferente. Entonces, vuelvo a insistir en una idea que he presentado muchas veces: ni el amor de Dios, ni su gracia, ni su cercanía, ni el que viva en nosotros, nos exime de los problemas inherentes a nuestra condición de criaturas. Pero una cosa es enfrentar estos problemas inherentes a nuestra condición de criaturas con fe y sin fe, solo o acompañado. Por eso no dejamos que nadie arrebate nuestra alegría, aunque tengamos que sembrar en medio de lágrimas, porque tiene el sólido fundamento de la mirada graciosa de Dios, que es amar y hacer siempre el bien, y dar paz y seguridad a quien ama. Esta gracia de Dios no es un regalo pasajero o de momento, es don que permanece. El Señor está contigo. No se trata de un optimismo forzado ni responde a un esfuerzo psicológico de autoengaño. Se trata de la alegría interior que nace de la seguridad de no estar solos, una alegría que nace de la fe. En las dificultades podremos quejarnos de muchas cosas, pero nunca podremos afirmar con verdad que estamos solos, aunque así nos sintamos, porque no es verdad. Dentro de cada uno, en lo más hondo de nuestro ser, como bien lo afirma Santa Teresa, hay morada para Dios.
nunca estamos solos. Por nuestra naturaleza frágil podemos sentir miedo a muchas cosas, al futuro, a lo desconocido, a la enfermedad, a la muerte de nuestros seres queridos, a nuestras contradicciones e incoherencias. Pero en todo ello saldremos vencedores, porque nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo. Nos hará mucho bien en Adviento y en cada momento de nuestra existencia reafirmarnos en esta certeza. Si Dios está en nosotros, ¿quién podrá estar efectivamente contra nosotros? ¿Quién nos arrancará del amor de Dios? Y entonces recordamos todas las posibilidades que ofrece el apóstol Pablo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro. Y por lo tanto, ni la enfermedad, ni la fragilidad, ni el desconsuelo, ni la desolación podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, fijémonos que ahí estas cuatro frases, estas cuatro palabras, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, termina en la superación de todo temor. Porque a fin de cuentas, la gran manifestación de la gracia divina es la gran manifestación de su amor misericordioso. Y como bien tenía experiencia de ello la comunidad primitiva, el amor siempre echa fuera el temor. Y en esa seguridad caminamos. Entonces, de aquí nos preguntamos y nos proponemos el camino del Adviento con María. Y les pongo ahí también estas 5 como verbos o palabras. Creer, acoger, disponibilidad, servicio y alabanza. Salen de los pasajes que hemos leído y vamos a darle un pequeño desarrollo porque me parece que está muy bien. Esta hermana nuestra, María de Nazaret, mujer de nuestra raza, no se encoge ni amilana ante lo desconcertante del anuncio y tampoco la alegría que la invade la deja percibir la hondura, le impide percibir la hondura del regalo. En contraste con Zacarías, María cree lo que se le ha dicho. Antes de que Isabel la declare dichosa por haber creído, ella cree lo que se ha dicho y con base en esa fe de aceptar la palabra que se le ha dicho de parte de Dios, dice sin titubeos, aquí está la sierva del Señor, que se cumpla en mí como has dicho. Y no lo dice porque tenga mucho conocimiento del contenido que se le ha dicho, porque tiene que desarrollarse en ella y vivirlo en un largo proceso de fe. Simplemente lo cree porque viene de Dios. No tiene duda de que Dios es bueno, que lo que hace es bueno y que si la ha elegido a ella es para algo bueno. Y por eso aleja toda duda de su corazón y podría decir, el que es bueno, el que me ama, el que es poderoso, también lo dice ella, ese ha hecho y quiere hacer obras grandes en mí. Por eso creo. Fijémonos que el don de la fe ciertamente es tal vez de los más frágiles que tenemos en nuestra vida, porque prácticamente emparentamos la fe con el bienestar. Y cuando estamos muy bien, nos sentimos muy fuertes en la fe y hasta cantamos de alegría. Pero cuando empezamos unas decimitas de fiebre, cuando empezamos a flaquear, empieza a flaquear también nuestra fe. Y fijémonos que cuando enfrentamos las grandes coyunturas, ordinariamente siempre tenemos la asistencia divina para no perder la fe, aunque nosotros no tengamos conocimiento de lo que nos está aconteciendo, de lo que está dando el Señor. Porque es que la fe viene de Dios, su contenido es Dios y nos une con Dios y por lo tanto
no alcanzamos nosotros a ponderar la hondura de lo que se nos ha dado con la fe, aunque todos los días tengamos que decir, Señor, aumenta mi fe. Ciertamente le pedimos que la aumente porque la sentimos flaquear. Pero la fe es tan sólida como Dios y está tan presente en nosotros porque es Dios mismo el que está presente en nosotros. Fijémonos que cuando Isabel le dice a María, dichosa tú porque has creído, la proclama mujer de fe y al mismo tiempo nos ofrece una bienaventuranza también para nosotros. Dichosos vosotros porque habéis creído. Pero esta bienaventuranza de la fe no solamente está presente en la Anunciación, que está muy bien y ahí la estamos meditando, pero recordemos ya en los pasajes de la resurrección, cuando el episodio de Tomás, ¿qué le dice? ¿Con qué concluye Juan el episodio de Tomás? Dice, has creído porque has visto, Tomás. Dichosos los que creen sin ver. Es decir, dichosos los que creen sin el apoyo de su sensualidad, sin el apoyo sensitivo, pero creen. Y por eso el apóstol, el evangelista insiste mucho en creer en medio de la noche, creer en la oscuridad, porque, como bien dice el apóstol Pablo, caminamos en la fe y no en la clara visión. Entonces, fijémonos, lo que yo quiero subrayar aquí es que todavía nosotros, por lo menos yo, no alcanzo a entender y a gustar todo lo que Dios me ha dado con la fe y que yo no tengo nada con qué comprar, ni un granito de fe. Y por eso he de pedirla todos los días. Porque si cuando el Señor del Evangelio dice, si tuvierais fe como un granito de mostaza, haríais esto y aquello. Yo le digo al Señor, es que yo no sé si el granito de mostaza. Lo único que sé es que es regalo tuyo y que espero en tu bondad que al menos me lo sostengas, si no requiero que me lo aumentes, pero siempre le digo, aumenta la fe. Luego, esta gran experiencia de fe está seguida de una acogida gozosa del anuncio y del don. Entonces, ahí es donde, como que dice, fíjense qué simpática es el texto de la Escritura. La prueba de que creo es que recibo el regalo que se me da. Y miren que está muy lógico. Si yo le digo, mi niña, te traigo esto que he comprado especialmente para ti. Si mi niña lo recibe, juega con él, inmediatamente se adueña de él, manifiesta que cree en mi cariño y que cree que le he pedido un regalo valioso. Pero él, gracias papá, y lo deja por ahí medio muertecito. ¿Qué seguridad me da de que me cree? De que crea el regalo que le traigo, de que cree que esto es bueno. Entonces fijémonos que al recibir el don, adueñarnos de él y disfrutarlo, es señal de fe confirmada y al mismo tiempo de que nos comprometemos con lo que implica. Entonces María simplemente dice, hágase en mí según tu palabra. Con lo cual está juntando la acogida, la fe, la acogida y la disponibilidad. Está juntando las tres cosas. Porque no solamente es creer, no solamente es acoger, sino ¿qué quieres que haga? Es decir, esto que me das, ¿para qué es? ¿Qué quieres que haga yo con él? ¿Qué esperas tú de mí? Inmediatamente viene la iluminación con la actitud de la Virgen María. No se quedó embobadita, encerrada en su casa diciendo, pero qué grande ha sido el Dios conmigo y qué grandes cosas me ha dado. Sino, junto con la disponibilidad, hágase en mí según tu palabra, sale presurosa. Le basta con saber que su prima Isabel está de 6 meses y dice estará pasando unas necesidades, estará pasando una gran soledad,
Además su marido, el viejo Zacarías, está mudo. ¿Quién va a estar acompañando a esa mujer? ¿Sí? Entonces se va corriendo, corriendo, y la disponibilidad es servirle, atenderla. De tal manera que, fíjense qué cosa tan bonita a esa síntesis que hace el apóstol cuando dice, la fe actúa por la caridad. Es decir, inmediatamente Isabel, como quien dice, manifiesta su fe saliendo presurosa a servir a su prima. Y al mismo tiempo, si le hacemos otra lectura, es decir, ella tiene conciencia que el regalo que recibe no es suyo, no es para guardárselo, es para compartirlo. Lo que pasa es que no sabía que iba a empezar a compartirlo tan pronto, antes de que naciera. Pero fíjense el fenómeno que se da precisamente en el encuentro de las dos embarazadas. Y cómo todo este proceso, fíjense que de Isabel no se dice ni que dudara ni que no creyó, simplemente dice que concibió, gestó, dio a luz a su niño y dijo, se llama Juan porque Dios me ha escuchado, Dios me ha bendecido, es don de Dios. Y que inmediatamente, cuando se cumple también el tiempo de Zacarías, de la mudez, entonces también, como que dice, redime su incredulidad tomando aquella tablilla y escribiendo, Juan es su nombre, y se le desata la lengua para decir, bendito sea el Señor Dios de Israel. Pues bien, todo esto se genera, se da, se desarrolla en un ambiente de alabanza. O sea, todos estos dos primeros capítulos del Evangelio de Lucas son como una doxología en la cual se va manifestando los motivos de alabanza que le va dando Dios a la humanidad y a cada persona. Y entonces así llegamos al cántico de dos madres creyentes, que es el que le voy a hacer enseguida como parte final de nuestra reflexión. Bendita entre las mujeres es la aportación, y dichosa tú que has creído, los benditos de Isabel. Y las bienaventuranzas de Isabel son la aportación que le hace a María precisamente para hacer la síntesis del Magnificat. Así llegamos a la visitación de su prima Isabel, en la cual el evangelista nos hace revivir aquella atmósfera de alegría, gozo profundo y alabanza que ha de acompañar el nacimiento del Señor. La vida cambia y se ilumina cuando es vivida desde la fe y se entiende como don o regalo para los demás. En este caso, las dos mujeres se encuentran en la humildad, en una aldea perdida y sin nombre de las montañas de Judá. Hoy ya se sabe y se identifica que es en Caín, a 6 kilómetros de Jerusalén. Al evangelista no le importaba eso. Era una aldea en las montañas de Judá. Las dos embarazadas conversan sobre lo que están viviendo en lo más íntimo de su ser. No están presentes los varones, pero ellas están llenas de fe y de Espíritu Santo y tienen capacidad para interpretar y celebrar el anuncio recibido. La sola presencia y saludo de María llena de paz y de gozo toda la casa, y hasta el niño que lleva Isabel en su vientre salta de alegría. María trae paz y alegría y bendición de Dios. Es portadora de aquella identidad que tendrán los discípulos de Jesús más tarde, y también hemos de tenerla hoy. En cualquier casa en que entréis, decid primero, paz a esta casa. Y así las dos componen su cántico hecho de la lectura entera de la historia de la salvación, el reconocimiento a Dios y a su fidelidad, la proclamación de la misericordia inquebrantable del Señor. La escena del encuentro permite al evangelista poner en contacto al Bautista y a Jesús, ya antes de su nacimiento. Es una escena que se vive en una atmósfera muy especial. Las dos han sido agraciadas por Dios. Las dos van a ser madres. Las dos se niegan, las dos se sienten portadoras de un regalo y de una misión.
Isabel como madre del precursor y María como madre del Mesías. El Señor, el esperado, el Salvador del pueblo. Las dos llenan la escena, pero todo se centra en María y en su Hijo. Es el telón de fondo del cántico del Magnificat. Su preámbulo está compuesto por la sucesión de bendiciones de Isabel. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Seguida de una bienaventuranza, dichosa tú que has creído. En medio de la alegría, Isabel sabe valorar la fe de María y de esta manera nos muestra la hondura de la vida cuando se vive no desde nuestros intereses generalmente miopes, sino desde la alegría de creer y desde la humildad generosa que nos lleva a reconocer que todo lo hemos recibido de Dios, que mira no solo la humildad de María, sino la de todo creyente. Siempre ha sido su nombre santo y su misericordia colma la humanidad entera de generación en generación. Es misericordia mirar nuestra bajeza y darnos motivos permanentes de alegría y confianza. Es misericordia su providencia admirable cuidando y previniendo el camino de sus criaturas. Es misericordia derribar los tronos de los poderosos para liberarlos de ídolos y ponerlos al servicio de los pequeños. Es misericordia colmar de bienes a los hambrientos aún en las circunstancias más insospechadas, como es el mundo de las migraciones. Es misericordia engrandecer a los humildes. Es misericordia ser fiel a su palabra y cumplir siempre. Es misericordia que estemos aquí reunidos meditando su palabra con María, la Madre. Es misericordia que podamos compartir el servicio con María y que con humildad nos dispongamos a servirnos mutuamente en este Adviento y en esta Navidad. Es misericordia que tengamos conciencia que el mejor regalo que podemos compartir en esta Navidad no es la del gran Viernes Negro, sino que es el regalo de cada uno de nosotros, que no necesita ninguna inversión, sino que necesita cultivar y dejarle explotar de amor. Es misericordia permitirnos alabarle con las palabras de la Madre. Y por eso les invito a todos a que digamos: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia al que cae su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de proclamar también nosotros la misericordia de Dios, que se manifiesta en las más diversas situaciones que estamos viviendo, les propongo dos puntitos de conclusión. El primer punto es dejarnos mirar por Dios sin complejos ni resistencias. María asume la voz de la humanidad para enseñarnos a dejar que Dios haga mediante nosotros grandes cosas. Dios realiza cosas, obras en nuestras vidas,
podemos enumerarlas sin complejos. María nos enseña a gozarnos en las cosas que Dios realiza en nosotros y por medio de nosotros en la humanidad. No se acompleja con falsas humildades, comparte públicamente las maravillas de Dios, nos llama a crear distancia con aquellos ídolos que nos esclavizan. También hemos encontrado nosotros gracia ante Dios y por tal motivo el Magnificat nos invita a dejarnos mirar por Dios sin complejos ni resistencias. Y recordamos aquí bien a Santa Teresa cuando nos dice, mire que le mira, déjese mirar, que es el equivalente a Isabel de la Fina cuando nos dice, déjate amar. Porque recordamos con San Juan de la Cruz que el mirar de Dios es amar y hacer mercedes. Voy a recordar la doctrina del santo sencillamente leyendo estas dos citas de Cántico Espiritual. Quien nos capacita para tener esa mirada limpia, transparente, sin egoísmo, que nos permite ver a Dios, es el mismo Dios. El mirar de Dios es inclinarse al alma con misericordia, imprimiendo e infundiendo en ella su gracia, con que la hermosea y levanta tanto que la hace consorte de la misma divinidad. Y los ojos con que el alma mira a Dios, ¿cómo miramos nosotros a Dios? Son sus potencias interiores transformadas por la fe, la esperanza y la caridad, que levantan al alma y la hacen capaces de poder mirar a Dios. Y mirar a Dios es hacer obras en gracia de Dios. No nos dice qué tipo de obras, no nos dice que nos vayamos a lo más cruel de la guerra en Siria, ni a la más abandonada de las guerras de Senegal o de toda el África, sino que nos dice hacer obras en gracia de Dios. Tengo que llevarle el desayuno a mi madre, obra que hago en gracia de Dios. Tengo que esperar hasta las 4 de la madrugada que lleguen los que vienen de lejos, obra en gracia de Dios, porque además los recibo, les tengo algo calentito y les doy la bienvenida. Con eso estoy diciendo, desde lo más complejo, y ojalá tuviéramos la oportunidad de meternos en lo más crudo de la lucha, precisamente para hacer allí obra gracias a Dios, desde lo más complejo hasta lo más suavísimo, suavísimo. Mire, hasta como se dice, compartir con las personas un helado o una copa, obra en gracia de Dios. Lo importante es en qué situación me encuentro yo. Y entonces dice, y mirar a Dios es hacer obras en gracia de Dios. Voy a la oración. Seco, seco, inquieto, como con pulgas, no me hallo. Estoy en gracia de Dios y persevero ahí. ¿Sí? Vale. Y entonces la recomendación final es esta. Esta experiencia es transformadora, es para transformar. Transformar la realidad. Y esta es una expresión del Papa Francisco. María sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús. Y lo voy a leer. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium presenta a María como la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas. Ella es el corazón abierto por la espada que comprende todas las penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. Esta que construimos con nuestro servicio cotidiano, humilde y desinteresado, fundamentado en la fe y con el gozo de saber que Dios está con nosotros. Disfrutemos esa presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor.
Bueno, pues según lo que tenemos programado, ahora tenemos jornadita de reflexión, nos hacemos reflexión en silencio. No les pongo muy bien de reflexión porque los textos que he manejado son bien sabidos de memoria. Lo único sería que nos hiciéramos esa preguntita. Eso que nos dice el ángel, alégrate, lleno de gracia, el Señor está contigo. Eso no lo creemos. Nos creemos que tenemos motivo de alegría, que estamos llenos de gracia, que el Señor está con nosotros. Puede ser el tema de reflexión. Nos creemos eso, lo aceptamos y lo vivimos. Pues mientras hacemos la reflexión podemos hacer dos cosas también. En los locutorios habrá sacerdotes atendiendo confesiones. Y en la cafetería hay café caliente y agua caliente para hacer infusiones. Y así nos vamos hasta la hora de la Eucaristía. Así que buen trabajo.